Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, con Agenda Económica, transmitiendo, como siempre, a través del canal 27 RNN, en este horario especial de 9 a 10 de la noche, para todos ustedes, amigos televidentes. Al final de la semana pasada, y entrando ya en materia a nivel económico, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer público su opinión sobre el desempeño de la economía dominicana y entra en una contradicción con el informe del Banco Central de la República Dominicana hablando sobre el tema del déficit fiscal, colocándonos en un 8.2%, cuando el informe del Banco Central habla de un déficit de un 6.2%. En uno, el fondo, al llevarlo al 8.2, lo acerca a los 200.000 millones en déficit, y el Banco Central lo lleva a los 154.000 millones de déficit, que está claro. Y una cosa es el déficit no financiero y el déficit financiero, cuando sí incluimos o no el déficit fiscal del Banco Central. Pero yo creo que lo importante, y creo que en este momento, y se hace quizás más objetivo, si quiere, amigos televidentes, que analizando lo que plantea el fondo, y sobre todo que el fondo lanza otra vez el mismo tema con que culminó su acuerdo de stand-by el 28 de febrero del año 2012, que había sido suspendido en septiembre del año 2011, cuando ustedes acordarán que el acuerdo no abortó, sino que el gobierno decidió dejar que culminara y que llegara a su fin. El fondo insiste de nuevo en el tema eléctrico y en el tema de las cobranzas y en el tema de la estabilidad del mismo. Pero no plantea nada nuevo, plantea simplemente lo mismo. Y qué bueno que lo haga, porque lo que ha venido pasando y lo que dijimos en Agenda Económica hace meses atrás, de que no habían perspectiva de que el gobierno tuviese interés en firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, creo que hoy más que nunca se deja claro que la comunicación del Fondo Monetario Internacional se quedará simplemente en una carta de intención sobre la economía dominicana, que es el documento que tienen que hacer por obligación de evaluación de la economía. Pero el gobierno sigue actuando en consecuencia a lo que es el proyecto del presidente de la República y su manejo de la economía a nivel de su austeridad, su control del gasto y las políticas de incentivo a los sectores productivos nacionales, específicamente en el sector agropecuario y agrícola. Yo creo que el fondo no va a lograr convencer al gobierno dominicano de que nos metamos otra vez en una camisa de 11 varas para propiciar que el sector eléctrico tenga pagada la factura completa que estarían negociando o cobrando, cuando sabemos, y creo que es lo más importante, que el presidente de la República, y creo que ese es el mensaje que está detrás de todo, detrás de la cortina y detrás del telón, le está dando más importancia al pacto eléctrico, que viene como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es uno de los 3 pactos, el pacto fiscal, que se hizo ya en principio con la reforma fiscal. La reforma fiscal no es el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto por la educación, que ya está en camino. Creo que eso será más importante, las negociaciones que se puedan o que están surgiendo o que deben estar en camino y que están en camino, así como decíamos anteriormente con el tema de Barrick Gold, de que el gobierno estaba negociando hacía mucho tiempo, y así lo reconoció el presidente de la República en su discurso del 27 de febrero recién pasado. Entonces creo que el gobierno va a continuar ese sendero y dejará al fondo a que siga su sendero. En la práctica, lo que hemos defendido y hemos hablado, que los componentes del déficit fiscal se descomponen por diferentes variables y que se suman por diferentes variables. Está en la perspectiva y en la objetividad y en el interés del político o el técnico de ubicarlo en el sector que más crea que le conviene a la parcela a la cual está defendiendo. Si usted quiere un déficit grande, pues mire, métale todo. Métale el déficit fiscal, métale el tema eléctrico, pero no deje de reconocer que al final, cuando usted va quitando y va desalojando toda una serie de cosas, usted se va a dar cuenta que lo que queda como déficit realmente no es un fraude fiscal que está en la economía dominicana, que usted lo puede ver, porque eso está en las construcciones, en los elevados, en el metro, en las autopistas, en las ampliaciones, en las nuevas carreteras, en el corredor del Atlántico, en todo, en los hospitales, que sí se hizo y que el gobierno central en el periodo mayo-agosto
tuvo un excesivo y un excedente gasto corriente en obras públicas, sí, está reconocido tanto por el Banco Central como por el mismo Fondo Monetario Internacional. Ahora, no debemos reconocerlo por un nivel inquisidor, sino fue la realidad. El presidente saliente, el doctor Leonel Fernández Reina, trató de culminar toda una serie de obras que tenía que entregar al presidente entrante, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y así lo hizo. Pero de ahí a demostrar o tratar de hacer juicios políticos a través de demandas políticas interesadas en temas políticos y de desacreditar a personajes políticos, no tiene nada que ver con lo que es la realidad. O sea, República Dominicana no tuvo un fraude fiscal. Y para que ustedes tengan una idea, todavía el presidente Obama tiene varias semanas sin dormir. Le dio brega y lo hizo a regañadientes, aprobar el plan de austeridad y el plan de control del gasto. Y fíjense qué interesante, porque el planteamiento que hace el presidente Obama es el mismo planteamiento que hacía Agenda Económica cuando decía, cuidado con el tema de la reforma fiscal, con la reducción de gastos, porque la reducción de gastos del gobierno, con un gobierno que maneja un 85% de gasto corriente rígido, y fue lo que planteó aquí el director de presupuesto, viceministro de Hacienda, el licenciado Luis Reyes Santos, es peligroso porque cuando usted trata de constreñir eso, usted está agarrando la economía. Y lo que dice el presidente Obama es, si me forzan a reducir el gasto, el gobierno se tranca y a su vez trancamos la oportunidad a que la economía pueda despegar. Parece que el planteamiento del presidente Obama hizo sentido porque los republicanos están otra vez sentados sobre la mesa de las discusiones. Miren, siguiendo con el tema del FMI, a mí realmente me preocupa cuando una institución como el FMI, yo siento que ha quedado como atrasada, como se ha quedado como anquilosada, estancada. Los planteamientos, como decía José Manuel, del FMI son como si fuese una repetición. Es como que ya ellos están trayendo un CD y ellos se lo ponen aquí a la prensa y al gobierno de turno, no importa quién sea, y le comienza a decir lo mismo. Ellos dirán, bueno, decimos lo mismo porque aquí no hacen lo que nosotros decimos, o no se llevan de nuestras recomendaciones y tenemos los mismos problemas. Yo siento que sí, que podemos tener los mismos problemas. Recuérdense que una sociedad, igual que un sistema político, igual que una sociedad avanzada, como una sociedad desarrollada, todo hay que repensarlo. La gente, yo no creo que los problemas se terminan. Yo creo que los problemas se mantienen, pero tal vez en menos intensidad con la que se inicia. Lo ideal en un país, en una sociedad, es que un problema no tenga la misma intensidad. Si va a permanecer por mucho tiempo, el tiempo que sea, bueno, pues que todos los días sea tal vez menos intenso, menos lesivo para una sociedad o para la gente. Entonces el FMI viene y dice otra vez, las exenciones fiscales. Bueno, pero hemos nosotros dicho acá que con las exenciones fiscales hay que tener un problema para analizarla bien. Ciertamente lo importante sería que una exención fiscal para un sector específico no sea permanente, sea para motivar la creación de la reactivación de un sector, incentivar la inversión en un sector determinado, y que luego con el tiempo, después que ese sector está fortalecido, que ya no necesite de ese apoyo del gobierno, siempre y cuando el gobierno ya suple todas las cosas que se tienen que suplir como gobierno, como Estado, entonces se quite esa exención fiscal que se dio inicio para hacer una motivación y un incentivo de la inversión. Pero lo más importante es que esas exenciones fiscales no creen una distorsión de mercado, que están pasando en algunos casos. No voy a mencionar en este programa cuáles son esos casos porque ya lo hemos hablado en otro programa. Entonces, las exenciones fiscales no se pueden sencillamente decir simplemente exenciones fiscales, porque muchas veces una exención fiscal, reitero, es para motivar e incentivar una inversión en un sector específico y sobre todo para sustituir esas cosas que el Estado no puede dar. Porque a veces uno dice, no te puedo exonerar el ITEVI, no te puedo exonerar los impuestos sobre la renta y de los beneficios. Bueno, pero si no me lo das, yo no voy a tener la capacidad
de darte todo lo que te tengo que dar como socio tuyo que soy Estado y también suplir tus deficiencias como el sector energético, la seguridad, etcétera, el agua, todas esas cosas. Entonces, todo depende, señor FMI, de que esas exenciones fiscales no lo tiren así simplemente exenciones fiscales, porque ustedes lo único que buscan es un equilibrio fiscal. Eso es lo ideal. Lo ideal es tener equilibrio fiscal. Lo ideal es que uno tenga como país una política fiscal robusta, que pueda uno decir como país, bueno, tengo una presión tributaria de 21%, con eso no creo un problema de una economía recesiva, etc. Todas esas cosas son importantes, pero siento que el FMI se ha quedado atrás. Este es un tema muy importante, vamos a seguirlo tratando en el próximo segmento, porque ya nos están haciendo señas. No nos corten.